contenta. Como pueden ver, el día de hoy tenemos un invitado. Yo les había ¿verdad? Prometido una sorpresa el día de hoy y pues esta es la sorpresa. Nuestro hermano Alfonso, amén, el día de hoy está aquí con nosotros. Y Alfonso, yo estoy muy contenta que hayas aceptado la invitación, ¿verdad? De estar con nosotros en este día, ya que vamos a hablar de algo muy importante y lo más bonito de todo es que creo que el testimonio de Alfonso, ¿verdad? Él nos va a hablar acerca de su testimonio, de su encuentro con Jesús, y creo que es algo que va a ser de mucha bendición para todos. Bueno, pero como no quiero hacer yo toda la plática en este video porque platico mucho, entonces, ¿verdad? Le voy a dar el tiempo también a Alfonso para que él se presente, ¿verdad? Y que él nos pueda dar su presentación y contarnos un poquito acerca de él. Amén, aleluya. Pues muchas gracias primeramente a Dios porque es el que nos da el privilegio de poder estar con ustedes y compartir a través de este canal de Aguas Profundas y poder seguir proclamando las maravillas de Dios y lo misericordio que sigue siendo nuestro Padre con cada uno de nosotros. Y sí, pues mi nombre es Alfonso Albarrán. Yo me congrego en la iglesia Ministerio Pentecostés Nueva Vida con mis pastores Manuel y Emma Zamora. Nos congregamos en la iglesia de Los Ángeles. Y me da mucho gusto hoy estar aquí con ustedes para poder hablarles de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo y hará en mi vida. Y a través de esto ayudar a muchas personas a poder entender las situaciones que muchas veces estamos pasando. Amén, así es. Alfonso, quisiéramos, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Quieren conocer un poquito más a Alfonso. Yo personalmente, ¿verdad? Conozco a Alfonso, por medio de hermanos, por medio de mi propia familia, ¿verdad? Fue que pude conocer a Alfonso y créanme que la primera vez que conocí a Alfonso fue algo impactante, algo que impactó mi vida y sigue impactando mi vida. Y Alfonso ha sido de mucha bendición para mi vida personalmente, pero queremos conocer un poquito más acerca de ti, Alfonso, así que cuéntanos, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu edad? Por si, ¿verdad? También haya... quisiéramos saber un poquito más. Amén, amén. Pues yo nací en la Ciudad de México, el Distrito Federal. Tengo 32 años. Y pues para contarles un poco de mi niñez, fui un niño que creció pues en una familia disfuncional, podemos decir una familia donde estaba el padre, estaba la madre, pero había momentos donde ellos no estaban. Entonces fui creciendo con una niñez por falta de cariño de padre, a veces la ausencia de la madre también ahí, pero una familia también muy humilde. No soy de una familia adinerada, podemos decir, una familia pues que le faltaban recursos, y por esa situación fue que llegamos a este país. Pero creo que de niño crecí un poco conociendo del evangelio, pero también crecí por el lado de mi mamá materno, que es la familia católica. Crecimos también con esa instrucción del catolicismo, pero también conocí, de niño me recuerdo, tengo pensamientos de mucho tiempo atrás donde me llevaron a iglesias y conocí un poco del Señor, pero no el encuentro que tuve cuando ya llegué a este país, que conocí más a profundo del Señor. Wow, es interesante. Creo que cada uno de los que hemos venido a este país tenemos, ¿verdad? Una historia. Muchas personas vienen por muchos motivos, ¿verdad? A este país. Pero cuéntanos, Alfonso, ¿cómo fue, tú mismo dijiste ahorita, ¿verdad? De que creciste yendo tal vez a la iglesia católica, lo que también, ¿verdad? Yo lo compartí en mi propio testimonio, algunos de nosotros, ¿verdad? Crecimos en la tradición de ir a la iglesia los domingos y así, pero cuéntanos cómo fue tu primer encuentro con Dios, que tú pudieras decir, así fue como yo conocí realmente a Dios. Pues sí, como les decía, pues vivía en México y hubo un momento donde mi madre tomó decisión de venirse a este país, pues por situaciones que ella estaba pasando en su vida. Me vine con ella, pero creo que todo era el propósito de Dios, porque Dios tiene sus planes son perfectos. Y fue el momento donde nos decidimos venir, y creo que yo creciendo siempre con ese temor de Dios, de que crecí con ese pensamiento de que había alguien que nos cuidaba, que nos respaldaba. Creo que nosotros al cruzar en este país venimos como ilegalmente, pues cruzando el cerro. Claro.
Y en ese camino, en ese transcurso donde pues sufrí porque no era fácil pasar por el desierto y por el cerro y tener frío y tener descuido, pues no saber cómo vas a pasar a este país. En mi caminar pues yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de llegar a este país porque conocí en este país como el país de las oportunidades. Y fue que llegamos a este país a la edad de 9 años, entré a este país ilegalmente con mi madre. Y ahí fue donde a través de unos vecinos conocimos de Dios, a través de una hermana y de su esposo conocimos de Dios, nos invitaron a la iglesia a mí y a mi madre y fue creo que ahí donde al llegar a ese lugar fue donde Dios nos estaba esperando con los brazos abiertos para poder obrar en la vida mía y en la vida de mi mamá. Wow. So, a la edad de 10 años tú llegas a la iglesia. ¿Y cómo fue esa experiencia cuando tú estuviste ahí en la iglesia a los 10? ¿Cómo fue esa experiencia para un niño de 10 años que venía de otro país, que ¿verdad? Tal vez no estaba acostumbrado a ir a una iglesia cristiana, por decir así? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue muy bonita porque habían cantos, había escuela donde habían maestros que instruían a los niños, enseñaban historias de la Biblia y el convivir con otros niños, pues relacionarte con otras personas al no conocer a nadie en este país, pues porque cuando llegas a este país no conociendo el lenguaje que se habla en inglés, o sea que te sientes un poco como rechazado porque todo el mundo habla inglés y tú no hablas inglés, entonces te sientes como fuera de lugar, no saber dónde estás, pero en ese lugar pues se hablaba español, la iglesia hablaba español y fui creciendo pues ahí y me gustó mucho porque se sentía la presencia, pues podías ver que es una iglesia que realmente está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, ¿verdad? Y llegaste, sentiste la presencia de Dios, llegaste al momento que decidiste entregar tu vida a Jesús. Sí. Ajá. Sí, porque ¿Cómo pasó eso? fue un momento donde estaban orando y fue algo que sientes en el corazón, algo que no lo puedes explicar, pero es algo que lo sientes y te conmueve. Que me tocó a mí de que empecé a llorar y no podía parar de llorar y empecé a sentir como algo que me estremecía por dentro, como un fuego que me quemaba, que sentía desde la cabeza hasta la planta de los pies y fue donde yo dije, si esto es Dios, yo quiero permanecer en esto, en esto, pues seguir sintiendo esto que acabo de sentir. Y acepté al Señor juntamente con mi madre, seguimos creciendo en la obra del Señor, en la misma congregación que gracias a Dios estamos ahí perseverando. Y fue donde conocí ahí mismo, acepté al Señor y pues seguí creciendo ahí en la iglesia. Y me contabas tú, ¿verdad? Él me contaba también, fuera de cámara, conversábamos un poquito acerca de su testimonio. Tú también me contabas de que también empezaste a caminar con el Señor de tal manera que tuviste la oportunidad también de bautizarte, te bautizaste con tu mamá, ¿verdad? Dieron juntos ese paso en el Señor. Todo iba muy bien, ¿verdad? Estabas buscando al Señor y todo. ¿Qué fue lo que en ese caminar mientras tú estabas con el Señor, qué fue lo que pasó en ese camino? A la edad de 15 años fue donde empezó todo. Creo que muchas veces nosotros como jóvenes, creo que llega un momento en tu etapa de tu desarrollo, creo que es cuando empiezas en la adolescencia, donde empiezas a entrar en la high school, donde empiezas a conocer diferentes aspectos de tu vida, empiezas a conocer diferentes personas, diferentes pensamientos y creo que fue a la edad de 15 años donde empezó a cambiar mi manera de pensar, pues, pero como te decía, tiempo atrás de niño, pues, pasó un momento de mi vida que afectó duramente también mi niñez, pero no pensé que eso de niño iba a afectar en mi juventud. Y fue una situación muy difícil que voy a compartir con ustedes, pero todo sea para la gloria de Dios. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Realmente a la edad de 15 años creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos pasado por esa edad podemos identificarnos de que estás pasando por muchos cambios, ¿verdad? No solamente emocionales, sino físicos. También tiene mucho que ver tu entorno, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos jóvenes allá afuera de la edad de 15, 14 años, ¿verdad? Que crecen en ese ambiente de iglesia, crecen en ese ambiente, ¿verdad?
de experimentar, ¿verdad? A Dios, de poder palparlo, de poder sentirlo, pero llega el momento que creo yo que cada joven pasa cuando eres expuesto allá afuera, ¿verdad? Eres expuesto allá afuera, empiezas tú a, ¿verdad?, conocer otras mentalidades, a conocer muchas opciones. El mundo en este día, ¿verdad?, para joven estás en un mundo libre, donde tú puedes experimentar muchas cosas. ¿Y qué fue lo que realmente crees tú que, cómo fue que empezó realmente, cuáles fueron los factores que tú crees que empezaron a empujarte a que de tal manera que tú me contabas que terminaste prácticamente estando en el mundo, no estando ya más en la iglesia? Sí. Pues estando en la iglesia fue a la edad de 15 años donde empecé mi mentalidad empezó a cambiar, empecé a pensar otras cosas de pensamientos, como te decía, de mi niñez hubo un factor que me afectó ya en mi adolescencia, que fue que fui molestado pues por ambos sexos, femenino y masculino, que me llegó a cambiar, mi mentalidad, pues nunca pensamos que esas situaciones podrán afectar a uno, pero realmente afectan en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. Y fue esa situación donde fui molestado, y pues fui molestado por ambos sexos, y ya fui creciendo en mi adolescencia y creo que me fui inclinando más en el pensamiento del homosexualismo. Creo que el enemigo se aprovechó en esa situación de mi niñez para poder distorsionar la imagen de Dios, lo que Dios había creado en mí, una esencia de varón, y empezar a transformarme y a refugiarme en otros hombres, pues empezar a buscar la falta de cariño de un padre, buscar ese refugio en otros hombres, pues, pero de ahí me fui inclinando más al pensamiento homosexualismo. Oh, ok. So, ¿tú te acuerdas del momento, Alfonso, ese momento, cuál fue ese momento que tú realmente dijiste, ya no más, yo ya no quiero saber nada de la iglesia, yo voy a tomar la decisión de empezar a caminarme en el mundo del homosexualismo y decir, este soy yo? Y como dicen, ¿verdad? Hay una frase muy conocida aún afuera del mundo que dice, voy a salir del closet, me voy a liberar, este es quien yo soy. Y empezaste, como tú dices, ¿verdad?, a tener esa atracción hacia el lado opuesto, ¿verdad? Que es contrariamente a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis que el Señor hizo una hembra y un varón, ¿verdad? Y que Él hizo un diseño perfecto. Nosotros hemos creído en un Dios, ¿verdad?, de que no se equivocó. Ninguno de nosotros, y esto, ¿verdad?, creo que es algo que los jóvenes que están escuchando nos deben de saber. Dios no se equivocó contigo, Dios no hizo un error y te hizo, ¿verdad?, físicamente como varón, pero se equivocó poniéndote por dentro sentir atracción, ¿verdad?, hacia tu mismo sexo, por decirlo así. ¿Cuál fue el momento que, como dice, que tú dijiste, aquí yo realmente ya no quiero saber nada de Dios y me voy a encaminar a este camino? Pues estando en la iglesia, fíjate que estando en la iglesia, pues caminando con Dios, buscando de Dios, sintiendo la presencia de Dios, creo que hubo un momento en mi vida donde mi madre trabajaba demasiado no por descuidarnos, sino para darnos lo mejor, siendo una madre soltera, criando. Somos 3 varones, yo soy el segundo de los 3 varones. Pero solamente estaba el pequeño y yo que soy el segundo, el mayor estaba todavía en México. Y pues mi madre trabajaba bastante, trabajaba de noche, dormía de día o a veces trabajaba 2 trabajos. Entonces no estaba mucho la presencia de mi mamá en la casa, pues por el simple hecho de que tenía que trabajar para mantenernos, para pagar renta, para pagar biles. Y creo que ese descuido fue donde el enemigo se aprovechó para llevarme a otros caminos, pues fue donde empecé a experimentar sexualmente con otros hombres. Y creo que cuando uno cae de la gracia, cuando caes de la gracia, cuando cometes pecados que son deshonestos delante de Dios o pecados, porque todo pecado es pecado. Claro. Creo que al momento que yo caí de la gracia de Dios fue donde empecé a morir espiritualmente, se rompió esa unión que yo tenía con el Padre, pues, y empecé a inclinarme a esos deseos carnales, y fue donde empecé a experimentar con otros hombres, pero ya dentro de mí ya estaba ese vacío, ya se había alejado la presencia del Espíritu Santo, ya empecé a sentirme sucio,
Empecé a sentirme como que había fallado en algo. Y el enemigo aprovechó esa situación para empezar a minar, porque el enemigo lo primero que ataca es la mente. Exacto. Atacando la mente ya te destruyó. Entonces empecé con esos pensamientos de que para qué seguir a la iglesia si ya cometí este pecado sexual con otro hombre, ya caí en estas cosas. Entonces creo que ahí fue donde el enemigo se aprovechó y yo caí y empecé a alejarme poco a poco de la iglesia, donde hubo un momento en que dije, no me siento bien estando en la iglesia porque sé que estoy cometiendo este pecado, lo sigo cometiendo y pienso que lo voy a seguir cometiendo. ¿Cuánto tiempo, de verdad, desde ese momento, como tú dijiste, cuando tú caíste de la gracia del Señor, verdad, cuando cometiste este pecado, como muchos de nosotros, verdad, a veces fallamos, ¿qué es lo que realmente, tú crees que fue un factor fuerte, también como dijiste tú, obviamente la ausencia de tu madre, no porque ella hubiera querido, ¿verdad? Sino porque este es el caso de muchos padres también, ¿verdad? Que en el afán de proveer, de ser proveedores a sus hijos, que trabajan y los dejan por largos periodos de tiempo, no porque ellos quieran, sino porque realmente, como dijo, la necesidad, ¿verdad? De suplir a los hijos. Aparte de ese factor que tú crees, ¿verdad? De estar ese tiempo tú solo, sin supervisión, por decir así, de tu mamá, ¿tú crees que también, me imagino que fue muy grande también la presión de otros amigos, de personas? ¿Cómo fue que tú te empezaste a relacionar con personas que estaban en ese mismo mundo? Fíjate que yo no conocía personas de ese mismo mundo, sino que había un muchacho también en mi escuela que también él terminó en esa situación, que ahora yo pido por el Señor para que el Señor haga la obra donde quiera que él esté, que el Señor lo libere, así como lo ha hecho conmigo. Y fíjate que yo era de ese tipo de muchacho que en la escuela me desataba. En la escuela era alguien y al entrar en mi casa yo era un niño bien portado y en la iglesia un hijo de Dios, pero allá afuera nadie sabía nadie sabía de lo que yo hacía, y pues en la escuela me comportaba como niña. En la escuela me juntaba con solo mujeres. En la escuela me llamaban por nombres y no me importaba. Decía, pues sí soy, lo decía. Decía, si me decían, oh, eres gay o eres esto, lo otro, yo decía. Como que empezaste a aceptar. Empecé a aceptar y los comentarios de otras personas no me afectaban, sino decía, pues es la verdad, es así como me siento. Hubo un momento donde había personas que me hacían bullying por ese tipo de orientación que estaba tomando yo. Y hubo un momento donde yo decía, pues sí soy, a ustedes qué les interesa, no les interesa nada, pues qué les importa. Y hubo un momento donde también me molestaban y hasta terminaba agarrándome golpes con esas personas por querer defender lo que yo estaba sintiendo. Y sí, fui creciendo ahí en ese ambiente donde empecé a conocer otras personas gays, pero que no habían salido del closet, sino que eran gays que pues eran así pues a escondidas. Y empezar a comportarme femeninamente, empezar a escuchar música, creo que femenina, música mundana, donde hay una artista que es muy conocida, Shakira. Shakira. Para todos los que todavía les gusta Shakira, para que se arrepientan. Sí, esa mujer la verdad me cambió mucho mi manera de pensar, toda su música, que ahora yo puedo ver con los ojos que Dios me ha abierto, claro. Que puedo ver que toda esa música secular que escuchaba en el mundo es música que es del diablo, es música que es inspirada por Satanás. Y sí, y la verdad que la música te influencia, tiene un poder grande, porque realmente la música llega hasta tus emociones, te hace sentir y pensar de cierta manera. Como dice por ahí, de lo que tú comes es lo que te conviertes, ¿verdad? En lo que tú comes. Alfonso, ya una vez tú estabas, ¿verdad? Prácticamente como tú dices, yo tomé la decisión de aunque a la gente me lo decía, yo dije esto es lo que yo soy. ¿Cómo fueron esos primeros años o ese lapso de tiempo donde tú realmente dijiste, yo voy a vivir esta vida totalmente? Pues sí, como te comentaba, soy el segundo de 3 varones. Mi hermano el mayor estaba en México y hubo un tiempo donde mi madre decidió traerse al mayor.
tenía mucho tiempo de no convivir con él, pues me vino a la edad de 9 años y para la edad de 15 años es un tiempo de que no lo había visto ya. Entonces, al momento que él regresa, mi hermano llegó también cambiado. O sea que esto que me pasó a mí no solo fue contra mí, sino que también fue contra mis hermanos. Oh, wow. Es algo que puedo decir que la palabra de Dios dice que hay maldiciones que vienen de generación en generación. Sí. Y puedo ser testigo de que eso creo que nos pasó a nosotros, pero gracias a Dios que yo ya he rompido ese yugo, esa maldición. Amén. Y cuando regresó mi hermano, yo no lo reconocí como él era, sino que tenía otro aspecto diferente. O sea que también a él empezó en el camino del homosexualismo, pero él empezó a transicionar, podemos decir, como en este tiempo. Empezó a cambiar de varón a empezar a transformarse a una mujer. Pero creo que eso no fue lo que me influenció, sino pues ahí fue donde yo experimenté verlo a él transformado y dije, pues también él se siente de esa manera y yo también puedo tomar ese paso. Mi mamá ya lo aceptó, pero mi mamá realmente no lo había aceptado a él como es, Claro, sino que claro. ella no lo iba a rechazar porque pues es su hijo, no lo había visto en mucho tiempo, tenía que aceptarlo tal y como él era. Pues. Y yo al verlo, él empezó a juntarse con otras personas de ese mismo entorno. Y ahí pues yo empecé con ese pensamiento, el enemigo empezó a aprovecharse más y más a poner pensamientos erróneos en mi cabeza. Pero no fue eso, sino que hubo un momento en el que mi hermano pues ya estando en este país empezó a conocer el ambiente gay, la área donde estaban los gays, a convivir con personas de ese mismo pensamiento. Y una vez me invitó a un club gay que era un club que estaba en Hollywood, que ahora ya no está, que pues, gracias a Dios lo derrumbaron y ahora ya no está. Y creo que era un club donde eran para menores de 16 años, imagínate. Wow. Un club de menores de 16 años donde podían ir y estar y convivir con otros homosexuales. Wow. Y fue ahí donde me llevó mi hermano y al momento que él me llevó, me gustó. Me gustó ese ambiente, me gustó esa manera de que nadie te juzgara y podías hacer lo que tú quisieras. Y una libertad total. Una libertad total, sí. Esa misma noche experimenté cosas con otros hombres, empecé a probar el alcohol, imagínate a la edad de 16 años experimentar el alcohol. Y ahí fue donde creo que empecé a pensar en esto es para mí, esto es lo que yo quiero, pero realmente estaba equivocado, pues. Pero son pensamientos que el enemigo pone y que el Señor lo reprenda. Y ahí fue donde empecé a experimentar el lado del libertinaje, del homosexualismo, para hacer lo que tú quieras. ¿No? Bueno, y creo que ese es el mundo en el que muchas personas están viviendo el día de hoy, ¿verdad? Que están viviendo en esa, ¿cómo se dice? El salir y decir totalmente, ahora sí soy libre totalmente. O sea, voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, como a mí me guste. Y estamos viviendo en un país donde se está apoyando esa forma de vivir, ¿verdad? Donde dicen, oh no, pues tú naciste así y está bien y pues sigue así. Hay una pregunta, ¿verdad? Que hay una pregunta que a veces la gente se hace y dice, ¿será que un gay o una persona homosexual nació así o se hizo así? ¿Tú qué podrías decir acerca de eso? Fíjate que antes de que regresara a casa del Padre, a casa de nuestro amado Jesucristo, yo tenía ese pensamiento de que sí, yo pensaba y decía, yo nací así, pero realmente ahora que mis ojos y la venda se ha sido quitada y abierto, puedo ver con claridad que eso es una gran mentira. No, Dios no se equivoca en lo que Él hace y su palabra lo dice, que Él creó varón y hembra, los creó. Y eso es una gran mentira que el enemigo sigue sembrando en las mentes de los jóvenes, hasta mismo de los padres. Sí. Porque hay padres que creen que por lo que un doctor les dice que su hijo nació así, creo que eso es una gran mentira. Eso es algo que el enemigo, una semilla que el enemigo planta en las mentalidades de las personas, y fue lo que hizo en mí. Pues yo también pensaba que había nacido así, pero realmente no fue así. Fue el momento donde mi sexualidad desde muy pequeño fue molestada, violentada, sí. Fue violentada, que me cambió mi manera de pensar a inclinarme a ese pensamiento.
pero no Sí, creo que nazcan así. Realmente, ¿verdad? Creo que, pero ahí es donde la gente, aún las mismas personas, ¿verdad? Que están en este mundo, o personas que quieren entender un poco acerca de este mundo, dicen, pero ¿cómo es posible que una persona cambie su deseo? O sea, ¿cómo es posible de que vuelvas otra vez a ser heterosexual, por decir así? ¿Cómo fue, volviendo un poco, ¿verdad?, al tema de cómo tú empezaste ya a vivir, ¿verdad?, este tipo de vida? Todo iba muy bien, me imagino, ¿verdad? Todo iba muy bien, estabas disfrutando, ¿verdad?, como tú dices, ya no esa libertad, sino que se vuelve un libertinaje, porque, ¿verdad?, ya es algo de que sabemos conforme a la palabra del Señor, ¿verdad?, de que es un mundo de engaño donde el enemigo nos dice, oh, eres libre, haz lo que tú quieras. Pero ¿qué hay detrás de todo? Después de que, como digo, se te acaba esa fantasía o esa burbuja de decir, wow, estoy libre, estoy disfrutando mi vida. ¿Cómo fue que empezaste tú realmente? ¿Pasó algo en tu vida o un momento donde tú dijiste, cómo fue que tú decidiste regresar a Dios? Fíjate que antes de llegar a ese punto, como les comentaba, empecé a experimentar libertinaje, empecé a conocer lo que allá está afuera en el mundo. Creo que muchos de nuestros jóvenes se pueden relacionar a eso, que muchos jóvenes que están en la iglesia y que ven el mundo y ven los placeres que hay allá afuera y dices, muchas veces te llega el pensamiento de querer experimentar que hay allá afuera, y eso fue lo que me pasó a mí. Quise experimentar lo de allá afuera. Me alejé de la casa de Dios y hubo un momento donde decidí totalmente tomar el camino del homosexualismo y tomar la valentía de poder decirle a mi madre abiertamente, wow, eso es quien yo soy. Esa es la manera como yo me siento. Entonces se lo expresé a mi madre. Mi madre no lo tomó muy bien porque pues creciendo en la iglesia, mi mamá estando en la congregación, conociendo de la palabra, ella no me aceptó. Ella me dijo, no, yo no te puedo permitir, bajo tú estando en mi techo, bajo yo manteniéndote, que tú quieras tomar esa decisión. Entonces a la edad de 15 años fue donde yo le dije a mi madre, o me aceptas o me voy. Wow. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué fuerte, sí. Para una madre estar en esa posición. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste o cómo fue la situación? Fíjate que yo dije, mi madre me va a aceptar porque ya tenía a mi hermano mayor que estaba en esa misma situación. Y dije, entonces va a ser fácil que mi mamá me acepte. Claro. Pero mi mamá no me aceptó, me rechazó por ese pensamiento. Entonces, cuando yo le dije a ella que me tenía que aceptar tal y como yo era para yo poder vivir en su casa y poder seguir con ese pensamiento, ella me dijo que no. Entonces le dije, entonces como tú no me aceptas, yo me voy a ir porque eso es lo que yo quiero hacer. Y si tú no me aceptas, voy a buscar donde alguien me acepte tal y como yo soy. Y fue a la edad de 15 años donde yo realmente me fui de mi casa. Wow. ¿A esa edad tan corta? A esa edad de 15 años fue donde me fui de mi casa sin importarme el sufrimiento de mi madre, sin importarme las cosas que iba a enfrentar durante ese tiempo, porque fue un tiempo muy largo que tuvo que pasar para yo volver a regresar a casa. Wow. Y durante este tiempo, ¿cuánto tiempo en totalidad fue lo que tú estuviste prácticamente fuera de tu casa? Alejado de Dios y alejado de mi casa fue 15 años. 15 años, o sea que, ¿verdad? Fueron 15 años de tu vida donde tú realmente decidiste tomar este estilo de vida y decir, yo voy a dejar mi casa, voy a dejar todo, no me importa lo que la gente diga. ¿Y cómo fue ese momento donde tú dijiste, ok, o tocaste, hubo un momento en tu vida donde tú tocaste fondo, o qué fue lo que, o si hubo algo que en esos momentos que tú andabas en ese mundo, ¿había en algún momento que tú recordabas acerca de las cosas de Dios, o totalmente tú decidiste borrar todo eso de tu vida? Fíjate que después de que me salí de mi casa, me fui a la calle, y creo que para un joven de 15 años vivir en la calle, no tener dónde refugiarte, no tener a dónde llegar, lo primeritito que experimenté fue la calle. Wow. La calle y pues una persona con pensamientos de homosexualismo, lo primero que va a encontrar, no va a encontrar nada bueno. Y fue lo que me pasó en mi caso. Lo primero que encontré en las calles fue
la prostitución. Imagínate, a la edad de 15 años caer en las garras de ese mundo de la prostitución siendo un joven de 15 años. Creo que afectó también mucho a mi mentalidad porque todos esos momentos donde yo vendí mi cuerpo para poder sobrevivir en la calle por mi propia decisión, creo que me llevaron a muchas situaciones donde sufrí, fui violentado, fui violado, muchas veces me asaltaron con cuchillo, experimenté momentos donde estuve al borde de la muerte muchas veces y que solo la misericordia de Dios fue la que me guardó y me mantuvo. Y hubo momentos, sí, donde llegó a mi vida donde a través de todas esas situaciones, todos esos momentos duros, porque fueron momentos duros y difíciles, pero fueron por la decisión que yo tomé, porque nadie me empujó, sino que fue que yo tomé esa decisión de irme. Empecé a conocer el alcohol, empecé a probar las drogas, pero fíjate que como tú mencionabas, me decías que si hay un momento donde yo me había olvidado totalmente de Dios o había algo en mi corazón, creo que Dios siempre está ahí. Dios nunca se aleja, creo que nosotros somos los que nos alejamos de Él y que Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos y siempre estaba ahí Él cuidando de mí a pesar de que yo me había alejado como el hijo pródigo, que se alejó de la casa de su padre por ir a disfrutar los placeres allá afuera del mundo. Y creo que a esa situación yo tomé al buscar en el mundo los placeres, lo que el enemigo nos ofrece, pues que te lo muestra como algo bonito, pero realmente es algo que al momento que tú lo tomas es algo que está podrido. Y eso fue lo que pasó en mí, pues. Empecé a caer en el alcohol, empecé a experimentar las drogas, empecé a sentir soledad, empecé a sentir un vacío y hasta el punto extremo donde tanto estar en las drogas por mucho tiempo, hubo un momento donde estuve a punto de tener una sobredosis. Wow. Es realmente es impactante escuchar tu testimonio, Alfonso, porque creo que es algo que todo el que nos está escuchando, joven, adulto, quien sea que esté pasando por esta situación, y aún por los que no están pasando por esta situación, yo mientras te escucho, ¿verdad?, me pongo realmente a pensar cómo realmente el enemigo trabaja. Te dio el enemigo, lo primero creo que da esa, como dicen, esa píldora de libertad, de decirte conmigo vas a tener libertad, conmigo vas a hacer lo que tú quieras y como tú dices, te entregas todos los deseos, ¿verdad?, de la carne, los deseos de este mundo. Y lo más tremendo es como ¿verdad?, él no te dice realmente lo que viene detrás de eso, ¿verdad? Es como solo te da una probadita para que tú sientas que wow, esto es lo máximo, pero realmente no te dice cómo esa decisión que tú tomaste te llevó, imagínate, hasta caer en la prostitución. Y hay muchos jóvenes allá afuera, ¿verdad?, que hasta tal vez están pensando irse de la iglesia y dicen, oh, no, es mi vida, y están tan dispuestos, como dijo, a irse en contra del mundo, en contra de sus padres, en contra de todo, y dicen, no, yo me voy de la casa, o me largo, o yo voy a vivir con mi vida como yo quiero. Y esa decisión, esa sola decisión, los puede llevar a un camino que ellos no saben hasta dónde el enemigo los va a llevar, porque tú puedes empezar, como tú dijiste, con experimentar y sentir esa libertad y decir, wow, esto es lo mío, yo soy así, yo quiero vivir así, pero nadie te dijo lo que venía después, como lo que tú dijiste. Yo creo que eso es algo traumático, que a cualquier persona, ¿verdad? Es un trauma que a muchas personas hasta el día de hoy pueden decir, yo estoy viviendo con esos traumas. Tal vez, ¿verdad?, yo he querido salir de esta vida, pero todavía estoy lidiando con traumas, ¿verdad? Como lo que tú decías, ¿verdad?, el ser violentado, el pasar por violaciones, el pasar por estar adicto a las drogas, al alcohol, y llegar a esos momentos donde tú decir, wow, o sea, he llegado hasta vender mi propio cuerpo por llevarme un pedazo de pan a mi boca, cuando realmente, como dices tú, exactamente como el hijo pródigo, cuando tal vez tú tenías todo en la casa de tu padre, como una sola decisión a veces de nosotros como jóvenes. Y yo quiero hablar realmente de eso, ¿verdad?, mandar ese mensaje a los jóvenes. Yo creo que el testimonio de Alfonso te puede realmente abrir a ti tus ojos y decir cómo realmente una sola decisión, Alfonso,
una sola decisión, con que solamente el enemigo ya te convenza de que las cosas del mundo son mejor que estar con Dios, solamente ese pensamiento, esa decisión a la final te va a acarrear mucho dolor, mucho trauma, muchas heridas, muchas cosas que llevan su tiempo, llevan su proceso para poder realmente, como dijo, volver otra vez, ¿verdad? A este caminar con Dios. No que haya nada imposible para Dios, porque tú eres la muestra de eso, ¿verdad? Tú eres un milagro vivo de que para Dios no hay nada imposible. Y algo que me gustó fue algo que dijiste, que tú sabías que Dios siempre estuvo ahí. Que Dios siempre estuvo ahí en los momentos más difíciles. Tú sabías que Dios siempre estaba ahí. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese momento donde tú, se puede decir, estuviste a punto de morir? Porque caíste, como tú dices, era tanto el vacío, el dolor, el estar tan quebrado emocionalmente, que tú dijiste, te refugiaste en las drogas, en el alcohol. ¿Cómo fue ese momento donde tú caíste, por un momento pudiste haber muerto en esa sobredosis? Sí. Nunca se me va a olvidar, va a ser en el mes de un mes que celebran mucho en este país que se llama el mes de Pride, el Gay Pride. Creo que yo andaba de fiesta y me fui de fiesta por 3 días a tomar y beber. Pero siempre mi madre, a pesar de que ya no estaba en casa con ella, siempre estaba la conexión de que ella estaba al pendiente, buscándome, llamándome. Y siempre nos aconsejaba, a mí y a mis hermanos siempre nos ha aconsejado que siempre pidamos a Dios misericordia. Que en los momentos más difíciles, en cualquier momento, siempre tengas a Dios presente. Y en ese momento donde yo me fui de fiesta por 3 días, imagínate, drogarme, tomar y no comer durante 3 días. El cuerpo lo vas matando. Y pues no estaba viendo racionalmente, no estaba pensando bien bajo el efecto de la droga, estando en un hotel solo, drogándome, hasta que llegó un punto donde empecé a experimentar algo sobrenatural, algo que podemos decir que no lo puedes explicar, pues, porque estás en ese momento donde al verme yo en el espejo, en ese lugar donde yo estaba, empecé a ver cómo algo se desprendía de mí. Era como, empecé a ver cómo mi alma se estaba desprendiendo de mi cuerpo en ese momento, y empecé a sentir que mi cuerpo se empezó a poner frío, y empezó a faltarme la respiración. Entonces en ese momento yo empecé a sentir como un temor que decía, algo me está pasando, pero no sé qué sea. Y a ese mismo instante, cuando empecé a experimentar eso, empecé a ver una sombra negra rodeándome. Una sombra que me mira, al momento que yo me movía, la sombra negra iba atrás de mí. O sea que podía decir que él era el enemigo, pues, ya, que venía a cobrar la factura de todo el tiempo que yo le había servido en mi pecado. Porque dicen que es cierto, que la paga del pecado es la muerte. Exactamente. Entonces ahí podía experimentar que era cierto que sí existía, que sí existe un infierno y un cielo. Porque empecé a ver cómo el enemigo empezó a cazar mi alma para el momento de que mi alma se saliera completamente de mi cuerpo, el tomarla y llevársela al infierno. Entonces fue un momento donde empecé, estando en esa situación, bajo el efecto de las drogas, bajo el efecto del alcohol, no comer durante días, caí al piso y ya no me pude levantar. Estando solo en un hotel, no pude ni siquiera tomar mi teléfono para poder llamar a alguien. Y lo único que me vino a mi mente fue las palabras de mi madre de pídele a Dios misericordia. Esa semilla que mi mamá siempre nos sembró de que pide a Dios misericordia, no importa cómo estés viviendo, pídele a Dios, porque Dios en el último momento Dios puede tener misericordia de ti. Y me acordé de esas palabras, y fue donde yo le dije al Señor, estoy cansado de esta manera que estoy viviendo y he tratado de querer cambiar, pero yo no puedo. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo hacer para salir de esta situación? Ya no quiero vivir de esta manera, estar refugiándome en las drogas, estar sintiéndome quebrado, destrozado por dentro. Y fue donde, al momento que yo empecé a pedirle a Dios misericordia, hubo un momento en mí que tomé aliento y pude levantarme. Y hubo una voz que me dijo, sal corriendo y no voltees atrás. O sea que yo le clamé a Dios misericordia por lo que mi madre me había instruido, y fue donde le dije, si realmente yo he experimentado y sé que eres verdadero,
Si tú me puedes cambiar y libertarme de todo este vacío, de esta soledad que siento, todo esto que experimenté en el mundo que no me dejó nada bueno por mis decisiones, perdóname y ayúdame a cambiar. Y en ese momento tomé aliento y la voz me dijo, levántate y corre por tu alma y no mires atrás. Entonces yo estaba en ese hotel y tenía mi carro, tenía unas cosas que había llevado, ropa que tenía, y me dijo él, no tomes nada, solo sal corriendo por tu alma porque el enemigo está cazando tu alma. Wow, qué impactante, la verdad. Y créeme que en esta parte, ¿verdad?, de tu testimonio me toca realmente porque yo conozco, ¿verdad? Conozco a tu mamá y yo me acuerdo los primeros años cuando yo me convertí a Cristo, ¿verdad? En la iglesia donde Alfonso asiste, también, ¿verdad? Tuve el privilegio de aceptar en esa misma iglesia y, ¿verdad? Los pastores de Alfonso hasta el día de hoy fueron unos tutores para mí excelentes, ¿verdad? No, ellos realmente pusieron una semilla de fe grande en mi vida. Y yo me acuerdo, Alfonso, de que los primeros 3 años que yo, ¿verdad?, conocí del Señor y empecé a servir ahí en la iglesia, yo conocí, tuve el honor y tengo hasta el día de hoy tener el honor de conocer a tu mami. Y me acuerdo muy bien de esto porque yo me acuerdo que ella siempre en la iglesia pedía por sus hijos. Y créeme que a mí eso es algo que me toca y me está aguantando las ganas hasta llorar porque yo me acuerdo como tu mamá, ella siempre cuando había servicios de oración, ¿verdad? Cuando había ayuno, había oraciones en la mañana, ella siempre, yo me acuerdo que ella decía, ¿verdad? Que ella pedía oración siempre por sus hijos. Y créeme que qué cosa tan importante es la oración de una madre, ¿verdad? La oración de un pueblo que esté clamando. Esa es la importancia de que hay mucha gente allá afuera, ¿verdad?, que aún dice, oh no, ¿para qué congregarnos? No es necesario estar yendo tanto a la iglesia. Créeme que sí, a veces todos nosotros pasamos por situaciones difíciles y que estamos llevando ciertas cargas que son difíciles de llevar a veces. Claro, las estamos llevando con Jesús, pero qué importancia hay de que una comunidad, haya una familia en la fe que te apoya, que está contigo y te dice, hey, no te preocupes, nosotros vamos a orar también por tu necesidad, estamos contigo, estamos orando. Y yo creo, Alfonso, de que en ese momento, ¿verdad?, que tú estabas pasando, creo también que el Señor hizo memoria, como dice la palabra de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, Dios dice que se vino a la memoria de Dios su pueblo, ¿verdad?, que clamaba, que estaban en esclavitud. Y yo creo, y esto, ¿verdad?, también es una palabra linda para todos aquellos padres, aquellas madres que tal vez tienen hijos afuera del mundo, que están orando y clamando por ellos para no desistir. Porque la oración tiene poder, la oración, Dios no olvida ninguna de nuestras oraciones. Y creo que donde hay un pueblo que se une, no solamente una persona, pero un pueblo que se une a clamar por las almas, creo que Dios mueve al favor de las almas muchas cosas. Tal vez no en el momento que nosotros la querramos ver, pero y aún así, aunque no lo miráramos, sabemos de que cada vez que tú y yo oramos a Dios, clamamos por los homosexuales, clamamos por los prostitutos, clamamos por los que están en vicios, Dios está haciendo algo en cada una de esas almas. Y qué tremendo que tú dices, me acordé de las palabras de mi mamá, o sea, me acordé de lo que ella me decía. ¿Qué pasó después de eso? Que saliste de ese lugar y no te llevaste nada. Salí corriendo, y al momento que yo salí corriendo, fíjate que experimenté eso de que había una sombra que quería llevarme. Salí corriendo de ese lugar y lo primero que cuando salí de ese hotel, hubo una voz que me dijo, voltea y mira hacia el sol. O sea, que me dijo, voltea y mira hacia el sol. El momento que yo me quedé mirando, me quedé paralizado, hubo como un torbellino de sombras negras queriendo agarrarme, pero la luz del sol me estaba protegiendo. O sea, como que la luz divina de Dios pues, estaba ahí cuidando de mí. Las oraciones, como tú dices, las oraciones de un pueblo, las oraciones de una madre, creo que son de beneficios para todas aquellas almas que están pasando situaciones difíciles, que muchas veces, como tú decías, hay oraciones que nos pensamos y decimos, ¿será que Dios las escucha? Pero realmente Dios las escucha, porque soy testigo, soy un testimonio de que realmente Dios me cuidó en ese momento donde, sí, creo que si no hubiera habido personas que estuvieran intercediendo por mí, creo que en este momento no estuviera aquí.
Amén. Todo es la misericordia de Dios y el amor de las personas que se levantaron a clamar por personas que realmente no me conocían, pero que sabían que había una necesidad por una alma y que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que necesita oración, que necesita que intercedamos por ellos porque Dios está atento a la oración de sus hijos. Amén, amén. ¿Cómo lo espiritual, lo espiritual se hizo tan real para ti, verdad? Porque como dices tú literalmente mirabas a los demonios, mirabas a los demonios que te estaban persiguiendo. Y realmente eso es lo que muchos jóvenes a veces no se dan cuenta. Que mientras tú estás en el mundo, el enemigo te ofrece una cosa, te mete a otra y te mete a otra y te mete a otra. Pero a la final, como dice, cuando llega el momento de pedirte cuentas, esas mismas cosas que tú disfrutaste en su momento, esas mismas cosas son las que también, ¿verdad?, te atormentan. Porque realmente yo creo que tú hasta hoy lo puedes decir, si tú hubieras sabido que ibas a pasar por todo lo que pasaste, yo creo que ese día que tú tomaste esa decisión, creo que tú hubieras dicho, yo no voy a tomar esta decisión. Sí. Por más difícil, por más que yo esté lidiando con esto, y eso es algo que los jóvenes allá afuera necesitan saber. Si hay algún joven que está lidiando con eso, no te vayas de la iglesia, jamás lo hagas. Mantente en la iglesia, busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual en tu misma iglesia. Si no hubiera en tu iglesia, busca la manera de tú tener, como dijo, una herramienta de decir, ok, aunque yo esté pasando por esto, yo no voy a dejar a Dios, yo voy a perseverar hasta que Dios haga algo. Y creo que, ¿verdad?, eso es algo que tú podrías decir, la decisión que tú tomaste en ese momento, imagínate hasta dónde te llevó, de vender tu cuerpo, de ser violentado en muchas áreas de tu vida emocional, en todo, el llegar a las drogas y a la final, como dijo, lo único que quedas es un vacío. Un vacío, quedas quebrado, como tú dijiste, quebrantado, porque eso es lo que el pecado hace y eso es lo que el enemigo hace. A la final lo único es, te va a destruir tu vida, porque eso es lo que dice la Biblia. El enemigo solo vino para matar, para robar y para destruir. Él te va a mentir, él te va a hacer ver que las cosas del mundo son muy buenas, pero realmente es algo, como dice, es un espejismo nada más. Como el que se encuentra en una isla, en un desierto, y de la sed, como digo, de estar, empieza a alucinar y empieza a ver cosas y empieza a creerlas y decir, oh, esto es. Como tú dijiste, yo empecé a creer que yo era eso, a creer que yo era homosexual y que así era como, ¿verdad?, yo quería vivir. Después de que continuó esa batalla espiritual en tu vida, ¿y cómo fue que tú saliste de eso? Cuando salí de ese lugar, lo primero que fue es ir corriendo a casa con mi madre. ¿Cómo fue ese encuentro? Yo me imagino, o sea, ¿cómo fue ese momento? Yo estaba en ese lugar y al momento que salí corriendo de ese lugar, pues mi mamá vende tamales. Entonces el hotel donde yo estaba como a 2 cuadras del lugar donde estaba mi madre. Increíble. Entonces al momento que yo tuve aliento para poder levantarme y salir corriendo, lo primero que fui es corriendo hacia a casa y buscar de mi madre y decirle, madre, necesito ayuda, eso me está pasando. Y creo que es algo que nuestros jóvenes tienen que hacer en momentos difíciles, en momentos, situaciones. Creo que si están pasando por pensamientos por los cuales yo pasé, ya sea confusión, es no quedarte callado. Ese es el peor error que tú puedes hacer, al quedarte callado, porque el silencio te va a consumir más. Y es mejor hablar y no quedarte callado, pues, porque al hablar sientes una libertad de saber que ya no estás cargando tú solo esa misma carga. Y fui corriendo con mi madre pidiéndole ayuda, y lo primero que hizo mi madre fue llevarme a la iglesia. Ese instante ella dejó de vender y nos fuimos a la iglesia, porque ese mismo día el enemigo no paró de atormentarme todo el día. Todo el día el enemigo estaba, su propósito era matarme, porque el mismo, llegando a la casa, ese día, creo que era un sábado en la mañana,
iban a tener oración también en la mañana ahí, pues iban a tener oración. Me recuerdo que le digo a mi mamá, yo necesito que oren por mí, yo necesito que oren por mí, porque el enemigo estaba presente, hasta mismo el enemigo se me manifestó diciéndome que yo le pertenecía porque yo le había servido por mucho tiempo y que él no iba a descansar hasta llevarme ese día con él. Entonces el momento que yo le dije a mi mamá, llévame a que oren por mí, llévame, que me lleven a la iglesia, que me lleven a la iglesia, yo necesito que oren por mí. Estando ahí, me llevaron a la iglesia y yo le dije, yo necesito que oren por mí, porque el enemigo estaba atrás de mí. Aún estando yo en la iglesia, yo podía ver cómo el enemigo estaba fuera de la puerta de la iglesia, esperando a que yo saliera, porque él no podía entrar adentro, sino que él estaba esperando a que yo saliera. Y yo lo primero que le dije, yo no quiero, yo tenía un temor porque sabía que mi alma ya dependía de uno, y lo podemos decir, que el enemigo ya venía a cobrar factura de la decisión que yo había tomado, de todo el tiempo que me mantuve en mi pecado, en mi maldad, en mi como libertinaje, podemos decir. Y me recuerdo que en ese instante estaban unos hermanos orando y me preguntaron que si yo quería que oraran por mí. Le dije, yo quiero que oren por mí para que se aleje de mí el demonio que me estaba atormentando. Y fue el momento donde oraron por mí y me preguntaron que si quería reconciliar, y yo dije, yo quiero reconciliar porque yo no quiero sentir eso, no quiero estar, porque ya había experimentado que había un demonio que venía por mí dispuesto a llevarme al infierno. Entonces ahí cuando tú tienes esa experiencia espiritual es cuando dices, es verdad. Es real. Es Tanto real. como Dios es real, Como el demonio. El demonio, el diablo, sí, el Señor lo reprenda. Y fue donde ahí yo dije, no, tomé la decisión de alejarme de esa situación, pero fue la misericordia de Dios la que me ayudó en ese proceso, que fue muy difícil, fue muy doloroso, porque yo tampoco me imaginé que me iba a transformar de la manera que Dios me transformó, para la gloria de su nombre. Y gracias a Él, por su amor y su misericordia, me libertó de ese vacío que yo tenía, esa soledad. Y creo que mi mejor decisión fue haber regresado a la casa del Padre, amén, a los brazos del amado, así como el hijo pródigo que teniendo en su casa abundancia, se fue a revolcar hasta con los cerdos. Y dice que él, viendo en esa situación, dijo, ¿cómo yo voy a estar pasando esa situación cuando en la casa de mi padre había abundancia de bienes? Y eso fue lo que a mí me pasó, pues. ¿Cómo fue que permití caer tan bajo, sabiendo que la verdadera felicidad no está allá afuera? La verdadera felicidad no está en el sexo, no está en el libertinaje, no está en las drogas, no está en lo que el mundo te ofrece. La verdadera felicidad está realmente en Cristo. La verdadera paz está en Cristo, porque hubo momentos en mi vida donde yo no dormía, donde yo sé todo eso, como tú dices, todo eso me atormentaba, todos esos demonios seguían atormentándome, porque pues estuve refugiado mucho tiempo en esa vida, y el enemigo no iba a descansar, porque si ya me tenía así, él no me quería soltar. Y al ver que cuando un alma se le está zafando él, la lucha va a ser hasta que no se le vaya. Y eso fue lo que me pasó a mí. Estando ahí en la iglesia, empecé a asistir a los servicios, empecé el proceso de dejarme yo moldear por el Señor, porque yo de mis fuerzas, uno de nuestras fuerzas, no va a poder hacer el cambio. Tú tratarás, pero aquí la verdad, la verdaderamente verdad, la respuesta es dejar que Dios guíe tu corazón, dejar que Dios tome control de tu vida, porque mucho tiempo yo tuve el control de mi vida y no me dejó nada bueno. Pero cuando yo le dije al Señor, Señor, perdóname, te he fallado, toma tú el control de mi vida, de mis decisiones, y te entrego mi corazón y tú moldéame. Entonces es cuando realmente, porque Dios es un Dios caballeroso, un Dios respetuoso, que Él no te va a forzar a hacer algo que tú quieras, sino que Él nos da el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando tú le das a Dios, le entregas tu corazón, le das la voluntad que sea de Él, Dios hace cosas maravillosas. Qué lindo. Y cómo ¿verdad? El Padre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, ¿verdad? Muchos reciben críticas o reciben desprecio, aún de la misma iglesia. Hay muchas cosas, ¿verdad? que puede pasar un alma cuando llega, ¿verdad? Si
si no se le da la guianza, no se le da el apoyo. Y yo me acuerdo la primera vez que vi a Alfonso. Yo me acuerdo cuando a mí me contaron que uno de los hijos ¿verdad? de mi hermana, de la mamá de mi hermano Alfonso, la alegría, ¿verdad?, que ella tenía de que su hijo había regresado a casa, y no solamente a casa, sino que había regresado, ¿verdad?, a lo más importante, que era a esa casa del Padre. Y me acuerdo cuando yo te conocí la primera vez, te vi la primera vez, yo realmente, como le digo, yo pienso que si uno lo cuenta nadie lo cree, pero porque realmente yo lo viví y lo vi con mis propios ojos, y puedo testificar que lo que Alfonso está diciendo es verdad. La primera vez que yo lo conocí, yo te conocí hasta con el pelo largo. Yo te conocí con el pelo largo, ¿verdad? Y tenías un físico más de sí, se puede decir un físico femenino, ¿verdad? Por decirlo así. Y yo me acuerdo la primera vez que te vi, yo estaba en shock, porque yo dije, wow, yo sabía, ¿verdad?, que tú eras un varón, pero tenías un aspecto muy diferente al que vemos ahora, ¿verdad? Y eso me hace a mí pensar que yo digo realmente el poder que nuestro Dios tiene, el poder de transformar a una persona, porque te digo, de la primera vez que yo te vi, yo dije, wow, yo dije, es un proceso difícil, ¿verdad? Esa transición, ese cambio, como dices tú, todo empieza con rendirle tu corazón a Dios, con entender de que con tus propias fuerzas tú no puedes cambiar. Y yo creo que a veces las personas pelean con su propia fuerza queriendo cambiar, cuando realmente lo que Dios les pide es de que nos rindamos a Él, de que dejemos que Él trabaje en nuestro corazón, y que Él es el que va a ir moldeando y cambiando esas áreas de nuestra vida. Me acuerdo que después de esa vez te volví a ver otra vez, ya te vi un poquito diferente, cambiado diferente. Todavía no había un cambio totalmente físico, por decir así, porque muchas veces las personas, ¿verdad?, esperan de que el cambio, pues, quieren verlo del físico de un día para otro. Y muchas veces la gente tiene que entender, aún las mismas personas, ¿verdad?, que estamos en el Evangelio, tenemos que entender que los procesos en cada persona son muy diferentes. Muchas personas cambian de un día para otro, otros se llevan su tiempo, ¿verdad?, el proceso de cambio. Yo me acuerdo que tú tomaste, ¿verdad?, un tiempo para cambiar físicamente, y no era tanto eso lo importante. Creo que lo más importante era que Dios te estaba cambiando interiormente, porque al final lo que Dios busca más es un cambio de adentro, porque una vez Dios cambia lo de adentro, automáticamente también Dios va a cambiar lo de afuera. Pero muchas veces, ¿verdad?, la misma iglesia comete el error de querer ver el cambio de una persona físicamente, cuando realmente como iglesia lo que Dios nos manda hacer es orar, interceder y caminar con esa persona en sus procesos, llevándolos de la mano en oración, en apoyarlos, en estar ahí con ellos, apoyándolos en ayuno, en oración, en vigilias, estar velando por esa alma, y dejar que sea Dios el que haga ese cambio. Y ya me acuerdo que ya la última vez que yo te vi, yo dije, wow, o sea, yo ya te vi transformado totalmente. Te vi, ¿verdad?, dando tu testimonio en la iglesia, vi el video cuando diste tu testimonio en la iglesia, ya, ¿verdad?, cambiado totalmente como un siervo de Dios. Y creo que sí se puede, no hay nada imposible para Dios, no importa dónde tú estés, no importa qué tan bajo, como tú digas, oh no, es que algo, lo que tú decías, el cargar con ese sentimiento de la vergüenza, de sentirte sucio, de decir, ¿será que habrá perdón para mí después de todo lo que hice? El mismo enemigo dice, mira qué tan bajo has caído, no hay manera que tú puedas salir de esto, ya mejor confórmate con vivir así como estás, y pues si te vas a perder, ni modo, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué mensaje tú podrías darle, Alfonso, primeramente a las personas que están en el mundo de la homosexualidad y quieren salir de ahí, pero no saben cómo salir de ahí? Lo que yo les puedo decir es que se acerquen a Cristo. Lo primordial es buscar de Cristo. Él es la respuesta, Él te va a guiar siempre. Y no va a ser fácil, porque mi proceso no fue fácil, fue muy duro arrancar todo eso, pero buscar ayuda.
no quedarte callado, no refugiarte solo, no refugiarte en las drogas o en el alcohol, sino que buscar acercarte a gente que realmente está espiritualmente buscando de Dios, porque no nos podemos acercar con cualquier persona, porque va a haber muchas personas que no entienden del tema, va a haber personas que no están instruidas en ese tema y no saben cómo hablarle a una persona, pero lo importante es de que tú des el paso y hablas tu corazón a Dios, que permitas que Dios obre en ti y que no importa cómo te sientas, no importa la situación que estés pasando, busca de Dios, porque Dios es el que va a hacer el gran cambio en tu vida como lo hizo conmigo. Amén. Y creo que, ¿verdad? Se puede decir, esta charla, esta conversación realmente nos ha quedado muy chiquita al testimonio tan grande realmente que Alfonso tiene. Nos llevaría mucho. Aquí vamos a grabar más videos acerca de este tema. No es la primera vez que Alfonso va a estar aquí, creo yo, con la ayuda del Señor, y si Dios nos lo permite. Creo que hay mucho más que indagar acerca de este tema. Desde, ¿verdad? Yo creo que ya en otro video tú nos contarás cómo fue esa transformación también física, ¿verdad? Porque pues prácticamente tú, ¿verdad? Decidiste también cambiar tu forma física cuando estuviste en el mundo de la homosexualidad, y cómo Dios, ¿verdad? Obró para tú volver otra vez, como dijo, a tu estado natural, como varón, como Dios te había hecho. Y más allá también hablar acerca de cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a las personas, ¿verdad?, que están pasando por este proceso, y aún a los jóvenes que están dentro de la iglesia, que están pasando por ese proceso y no saben cómo pelear esa batalla, no saben qué pasos tomar. Así que yo creo que, ¿verdad?, esto lo vamos a dejar para otro video, porque esta plática realmente es muy extensa, pero a la final, ¿verdad?, quiero hacerte esta última pregunta, porque este es el tema, ¿verdad?, de este segmento. Anteriormente, ¿verdad?, grabé este segmento también con otra jovencita, pero el segmento se llama ¿Quién es Jesús para ti? Y te hago esa misma pregunta, ¿verdad?, para finalizar con tu testimonio, que como les digo, yo sé que en otro video vamos a ir más extenso en otras áreas acerca del testimonio de Alfonso, pero ustedes véanlo aquí, ¿verdad?, en vivo y a todo color. Ahora él es un siervo de Dios, un hijo de Dios, con paz en su corazón, con luchas y batallas, como tú dices, porque mientras estemos en este mundo vamos a batallar. Y creo que hacer otro video nos va a ayudar mucho, porque tú también puedes aconsejar cómo mantenerte en esa libertad. Porque una vez que Cristo viene y te liberta, ¿verdad?, que fue lo que el Señor hizo en tu vida, te liberó de la homosexualidad, de la drogadicción, del alcoholismo, de los traumas de la niñez que tú, ¿verdad?, cargabas, de todo eso, cómo fue ese proceso de sanidad. Yo creo que ese ya es otro totalmente, ¿verdad?, un proceso largo, y creo que ¿verdad?, aún ustedes, ¿verdad?, cuando al finalizar, ¿verdad?, el video, si ustedes tienen preguntas, creo que vamos a grabar otro video con Alfonso, si ustedes tienen preguntas para Alfonso acerca de este tema, acerca de la homosexualidad, de cómo Dios lo sacó de ese mundo, cómo él se ha podido mantener, ¿verdad?, en esa libertad que Cristo le ha dado. Si ustedes tienen preguntas para él, ustedes, ¿verdad?, ahí les voy a dejar yo mi correo, ¿verdad?, de Instagram, ¿verdad? También voy a dejar el de Alfonso abajo, ¿verdad?, en la descripción, para que ustedes también puedan comunicarse con Alfonso. Si tal vez tú conoces a alguien que está pasando por lo mismo, tú conoces a un joven que está luchando con esto, tú conoces a alguien que ya está allá afuera, pero que te está diciendo, hey, yo quiero salir de esta vida, pero no sé cómo. Tal vez, ¿verdad?, nosotros podemos brindarte una ayuda y decir, hey, podemos orar por ti, a donde quiera que tú estés podemos ir, buscarte, orar por ti, ayudarte, encaminarte en este proceso. ¿Quién es Jesús para ti, Alfonso? ¿Quién es Jesús para mí? Pues Jesús para mí es mi todo, es el verdadero amor, es el Padre que estuvo ausente, es mi roca fuerte, es mi refugio donde yo puedo, en mi momento más alto o bajo, puedo venir a Él porque sé que Él está ahí presente. Es el verdadero amigo, es la plenitud que ahora llena
mi alma, la paz que no tenía y que ahora puedo decir que ahora soy realmente feliz, porque lo que no vivía afuera, ahora el amor y la felicidad la estoy experimentando con Jesús. Amén. Qué maravilloso. Queridos pescadores, este ha sido, ¿verdad? Realmente un tema de mucha bendición. Sé que les va a ser de mucha bendición a ustedes. No olviden, ¿verdad? De suscribirse, de darle like, pero sobre todo, como siempre yo lo digo, compartan el mensaje. Compartan el mensaje del Señor. Yo sé que este testimonio, Alfonso, tu testimonio, que es un testimonio vivo, va a impactar a muchos jóvenes, va a impactar a muchas personas. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas ya caminando con el Señor? 3 años, voy a cumplir 4. Wow, que ya es una victoria grande el que tú, ¿verdad? Lleves 3 ya para 4 años de caminar con el Señor. Y realmente créanme que este tiempo que el Señor nos ha permitido el poder llevar este mensaje ha sido de mucha bendición, y creo que Dios está en control de todas las cosas. El testimonio de Alfonso a mí me hace sentir y pensar y creer, sobre todo, tener esa convicción de que nuestro Dios es poderoso. Que para Dios no hay nada imposible, que nuestras oraciones están marcando la diferencia, que tú puedes acercarte, ¿verdad?, a una persona, acércate al homosexual, acércate al que está en la calle tirado, acércate, háblale de Cristo, porque, ¿verdad?, muchas veces nosotros decimos, oh, pues yo ya estoy salvado y pues es lo que me importa, ¿verdad?, que yo ya voy para el cielo, pero lo importante es, nuestra misión en la tierra es seguir llevando esas buenas de salvación a tantas personas que lo necesitan. Así que yo realmente te invito a que te sigas, ¿verdad?, pendiente de este canal. Vamos a seguir trayendo testimonios poderosos que van a ser de bendición para tu vida. Por favor, sigue orando por nosotros, sigue orando por la vida de Alfonso, sigue orando por mí, porque yo sé que el Señor va a traer cosas nuevas a este canal para gloria del Señor, porque Amén. Eso es lo que nosotros queremos, que el Señor sea glorificado. Y no podemos terminar, ¿verdad?, este video sin antes no hacer una oración. Queremos orar, ¿verdad?, por todos aquellos jóvenes que tal vez, ¿verdad?, están en este mundo de la homosexualidad y quieren salir de ahí, pero no saben cómo salir. Vamos a estar orando por ellos. Y también, ¿verdad?, si tú únete con nosotros, tú tal vez conoces a un familiar o conoces a un amigo, y aunque no conozcas a nadie que tal vez esté atrapado en este mundo, vamos a orar por todas esas personas, ¿verdad?, que están necesitadas de ese mensaje, y vamos a orar por esos jóvenes que están aún dentro de las iglesias y están batallando, para que sea el Señor el que les dé el valor, el que les ayude a sobrepasar esta etapa. Lo que estás pasando no es para siempre, lo que estás pasando es parte del proceso, y Dios quiere glorificarse en eso. Dios quiere enseñarte, darte las armas correctas para que tú puedas pelear, para que tú puedas vencer, y sé que Dios va a hacer algo maravilloso a través de esta oración en tu corazón. Si tú estás lidiando, ¿verdad?, con este problema, no naciste así, Dios no te hizo así, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te puede cambiar, Dios te hizo un varón de Dios, Dios te hizo una mujer de Dios, aún si tú eres una chica que estás, ¿verdad?, peleando con estas tendencias de tu mismo sexo, Dios te puede ayudar. Eso no viene de Dios, eso es algo que el diablo pone para confundir a las personas. Nosotros sabemos de que el Señor tiene el poder para liberarte de todas estas cosas. Así que vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Tú eres grande y poderoso, Padre mío. Oh Señor, en esta hora, Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este testimonio, Señor. Gracias por la vida de Alfonso, Padre Santo. Mi Dios amado, yo
sé joven, que cada tú vas a jovencita, impactar Señor, que está en poderosamente, sus casas, Padre, la Que vida, seas tú, Señor, de los Señor, jóvenes, Señor ayudándolos, amado, en esta hora, fortaleciéndolos Padre. espiritualmente, Oramos, Señor, por guiándolos, cada Señor, una de esas en su personas, caminar, Padre, Padre. que Que están, seas tú, Señor, en este limpiando mundo, sus Padre eterno, de la mentalidades y homosexualidad. protegiéndolos, Padre, de solamente toda tú sabes, desviación, Señor Señor, amado, todo aquello de aleluya, la lucha tropiezo, que la ellos tienen. reprendemos en el Solamente nombre tú sabes poderoso el de dolor, el Cristo quebrantamiento, el Cuida, vacío Señor, que ellos de tus están niños, cargando, de tus Padre. jóvenes, Oh de tus Señor, como el adultos, de tus enemigo, ancianos, Señor, ha Padre, destruido a muchos, protegiendo a Padre, cada uno de ellos, eterno, a Señor. través de este Porque tu pecado, palabra, Señor. Señor, es grande Pedimos y liberación, poderosa, Señor. Porque Pedimos tu que esta palabra, Señor, palabra, dice, pedimos que Señor, este video, que tú eres Señor, fiel y llegue, justo Señor amado, para ahí, perdonarnos, Señor amado, ahí donde está la limpiarnos de toda necesidad, maldad, ahí donde Señor. está aquella Que así, persona Señor, como tú clamándote, tuviste Señor, misericordia para de mi salir, vida, Señor ten amado, de misericordia este de todas mundo, aquellas Padre eterno, almas, el mundo de la Padre, que están en homosexualidad, situaciones Padre. difíciles, Extiende tu mano de poder, problemas de extiende tu identidad, mano de Señor. poder, Padre. Ayúdanos, Alcánzales Padre, en el a nombre ser de Jesús, libre, Padre, que a transforma través, sus Señor amado, de tu corazones, Espíritu transforma sus Santo, vidas, Señor, Padre. puedan Obra, ser Señor, tocados sus como has obrado corazones, en mi vida, cambia Padre. sus corazones, Trae de cambia vuelta a su todos mente, aquellos que se Padre han eterno. alejado de la Quita casa. la venda Trae de de sus ojos, vuelta, Señor, Padre, que ellos a puedan tus darse hijos, cuenta, Padre, a que tus están brazos, caminando un Señor. camino de Ayuda, destrucción, Padre, pero que envía, en ti Señor, hay, a todos hay estos libertad, hombres que y en ti mujeres, hay Padre. respuesta, que en ti Trae, hay Señor, solución, hay paz y transformación, tranquilidad hay a todos cambio, aquellos Padre. corazones que Clamamos han para pasado que ellos sean situaciones cambiados, difíciles en clamamos su para vida, que ellos Señor. sean restaurados, Guíalos Padre. a toda verdad, De igual a toda manera, Padre, justicia. oramos, Señor, por Espíritu cada uno Santo de esos Dios, jóvenes que están teniendo ten esa cuidado lucha, y Padre. protege a Aún cada esos uno que de están en la ellos. iglesia, Padre. Cuida Aún los de que tu no están en la pueblo. iglesia, pero Cuida, están Señor, batallando, de tu están rebaño, de luchando, tus Padre, con ovejas, ese Padre. espíritu de homosexualidad, Protege, Padre Señor, sus eterno. mentes, sus Reprendemos corazones, toda obra del Padre. enemigo, Líbralos Padre. de todo Oh Señor, y en mal. el nombre Protege de su Jesús, alma, Padre, Padre, de que ordenamos, no se Señor, que pierda, todo Señor. demonio, que Protege todo su espíritu alma, suelte, Padre, Padre, las de mentes, las garras del suelte, enemigo, Señor, Señor, las y almas de esos libértalos, jóvenes, Padre, de esas Tráelos, personas Señor, que de están vuelta a lidiando, casa, Padre, con la Padre, homosexualidad. porque es mejor Oh estar Señor, en tu permite, presencia Padre que eterno, fuera que ellos de ella, puedan Padre. tener el Pedimos valor por las de hablar, almas, Señor, con sus Pedimos, padres, de Señor, hablar con por sus todos líderes aquellos jóvenes que espirituales, están de pasando, poder ya decir, sea Señor problemas amado, en que el están hogar, pasando, problemas Padre, con las por un drogas, proceso problemas con el difícil alcohol, y puedan libértalos, experimentar esa cámbialos y libertad en el transfórmalos, nombre de Padre, Jesús, porque Padre. tú eres el Dios que En tiene el todo nombre de bajo Jesús te control, lo pedimos, Señor. Grande Para y ti no hay maravilloso nada es tu imposible, Padre, aleluya, Hijo, Padre. Espíritu Sabemos Santo que de si Dios, creemos, porque Señor, tú eres tú grande haces y cosas poderoso, maravillosas. Señor, En el porque nombre tú de eres un Jesús, Dios Padre, te damos las poderoso, gracias por lo que tú poderoso, vas a hacer a través de este majestuoso, testimonio, Señor. Padre, en Grande las eres vidas, tú, Señor, de los que Sigue van a ver, tocando la Señor, vida, sigue esta palabra, transformando, bendito Señor, Rey los de Gloria. corazones, Padre. Gracias te Gracias, damos, Señor Jesús. Jesús. Amén, aleluya, Aleluya. bendito sea el nombre del Amén. Señor. Y si tú, ¿verdad?, estás pasando por esa situación, no puedes, ¿verdad?, comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, más bien nosotros queremos decirte que hay solución en Cristo, que Dios te ama, Dios no ama, Dios no está de acuerdo con la homosexualidad. Ese es un pecado que va en contra de la palabra del Señor. Dios no te hizo así, en Dios hay libertad, así que no tengas miedo, no tengas temor, Dios está contigo y Él te puede ayudar. Así que, queridos pescadores, hasta aquí hemos llegado. Le damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Así que recuérdense de mantenerse conectados. El próximo viernes, ¿verdad?, vamos a traer también, tratar de traer otro testimonio, también de edificación. Y no se olviden, ¿verdad?, también de suscribirse ahí al Instagram de Alfonso. Yo sé que vamos a tener la oportunidad de volverla a traer. Y ustedes, por favor, mándenme sus preguntas, mándenme sus inquietudes para que en el próximo video que podamos tener la oportunidad de tener a Alfonso otra vez aquí, él pueda contestarles directamente, ¿verdad?, todas esas preguntas que ustedes tienen acerca de este tema. Si tú tienes un hijo, una hija que está pasando por esta etapa, ¿verdad?, que tal vez el enemigo está utilizando para confundir, ¿verdad?, muéstrale este video, muéstrale que hay una solución en Cristo Jesús. Queremos que tú tengas ese encuentro con el Señor, que tu familia sea transformada, y a todas esas madres que están clamando y pidiendo por sus hijos, el Señor está escuchando cada una de tus oraciones y el Señor hará, porque lo que el Señor ha prometido, ciertamente Él lo cumplirá. Amén. Así que el Señor me les bendiga y hasta la próxima, pescadores. Bye bye.